Bueno, como les decía, les agradezco su asistencia el día de hoy a nuestra conferencia sobre conflictos y luchas socioambientales en México, el caso del proyecto Integral Morelos, que nos va a impartir el doctor José Manuel Luna Nemesio, adscrito a la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. El doctor Luna es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor Luna actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y trabaja la línea de investigación sobre la crítica de la economía política con énfasis en estudios sobre sustentabilidad, recursos naturales estratégicos y conflictos socioambientales. Le damos la bienvenida al doctor y le cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, José Manuel. Adelante. Muchas gracias, doctora Ruth, por la presentación. Gracias a todas y a todos por estar aquí en esta conferencia que, como bien dijo la doctora Ruth Alfaro, la vamos a dedicar a tratar un tema que es muy, muy cercano a la realidad de todas y todos los mexicanos, que es la conflictividad socioambiental en la que diversos territorios de nuestro país se ha sumergido, y lo vamos a ilustrar con un caso particular, que es el caso del Proyecto Integral Morelos. Voy a comenzar a presentar las diapositivas que yo preparé para esta exposición. La idea es que vayamos siguiendo las diapositivas, que les vaya yo comentando, y hacia una segunda parte de la sesión del día de hoy podamos tener un diálogo para poder responder alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan. Sin embargo, la forma como a mí me gusta tener este tipo de espacios es menos formal. Entonces, si en algún momento ustedes quisieran hacer una pregunta, un comentario, que yo precise o que profundice en alguno de los puntos que estoy exponiendo, con mucho gusto pueden interrumpirme, ya sea levantando la mano o abriendo propiamente su micrófono, y también con el área del chat de la aplicación, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a comenzar por el título de la charla, que es Conflictos y luchas socioambientales en México, el caso del Proyecto Integral Morelos. Creo que se dejó de compartir, un segundo. Listo. Si me confirman que se está viendo, creo que sí. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Listo. El objetivo de la exposición del día de hoy es presentar una argumentación en torno al proceso de conflictividad socioambiental que se ha producido en nuestro país a partir de ciertas nociones generales. Profundizar en este tema pues daría pie a una plática o a varias pláticas al respecto. Y en una segunda parte de la sesión vamos a tematizar lo que alcancemos a ver en esta acepción general sobre los conflictos ambientales a partir del caso particular del proyecto Integral Morelos, que es uno de los conflictos socioambientales vigentes que se desarrollan actualmente en la zona central de México. Para poder cumplir con ese objetivo, yo dividí la plática del día de hoy en 4 momentos. El primero, vamos a observar algunos elementos necesarios para comprender la devastación socioambiental que vive nuestro país. Vamos a dar algunos datos, presentar algunos escenarios
para que quede contextualizada posteriormente el abordaje del conflicto socioambiental que se vive a raíz del proyecto Integral Morelos. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el panorama que vive nuestro país referente a la generación de conflictos socioambientales. Vamos a ver cómo México es uno de los territorios desafortunadamente emblemáticos de la producción territorial de conflictividad socioambiental, para que en un tercer momento podamos entrar ya propiamente al tema del proyecto Integral Morelos, viendo la configuración de este conflicto socioambiental y posteriormente dar cuenta de algunas cuestiones generales sobre el movimiento social que se ha gestado para la defensa del agua y del territorio ante el proyecto Integral Morelos. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la devastación socioambiental que vive nuestro país. Y para poder abordar este tema, es preciso hacer un acercamiento mucho más general acerca de la crisis ecológica planetaria en la cual hemos venido viviendo en las últimas décadas. Es una devastación del territorio que se da no de manera localizada, como se pensaba, o como ocurría anteriormente solamente en los países del tercer mundo, en los países subdesarrollados, sino ahora, sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX, la crisis ambiental toma una medida geográfica planetaria, es decir, que la mayor parte de los territorios, si no es que la totalidad de los territorios del planeta, se ven inmersos en esta devastación de, de sus condiciones biofísicas. Todo el metabolismo biofísico y químico del planeta ha estado en crisis y se pueden ver cómo la propia historia ecológica del planeta, ligada a la propia historia de la humanidad, pues va excediendo, va superando ciertos límites ecológicos que tiene nuestro propio planeta Tierra, y esto se ve traducido en una serie de problemas, como puede ser la propia crisis climática, que es uno de los fenómenos que hoy en día ha tomado mayor énfasis, sobre todo por los discursos hegemónicos que intentan construir un desarrollo sustentable. Está la acidificación de los océanos, la afectación que hay a los cuerpos de agua dulce, los problemas que hay con el uso del suelo y el ordenamiento territorial, la pérdida de biodiversidad, la afectación en los flujos bioquímicos de ozono y de carbono. Y uno de los principales peligros que enfrentamos hoy día como sociedad, incluso mayor que la crisis climática, es la contaminación química y toxicológica del suelo, del aire y del agua. Esto pues lo podemos nosotros ligar con una lógica y una estructura propio del metabolismo social, que irrumpe y que fractura, en términos de John Bellamy Foster, fractura el metabolismo de la naturaleza. Y esta fractura de la naturaleza, por el propio proceso de producción y circulación de mercancías que ocurre en nuestra sociedad, pues ha tomado un grado mayor, un grado de mucha complejidad. Como humanidad hemos llegado a un deterioro ecológico nunca antes visto en la historia del planeta y nunca antes vista en la historia de la humanidad. Y esto se debe precisamente a que desde hace casi 40 años tenemos vigente a nivel mundial la política económica neoliberal como una forma particular de desarrollo histórico del capitalismo. Y el neoliberalismo, pues a pesar de además de las injusticias sociales que todos conocemos que produce, tiene también como un correlato en términos ambientales un alto consumo de materiales y de energía. En las diapositivas que nosotros estamos viendo en estos momentos, podemos observar cómo en el lado izquierdo de la pantalla, vemos un incremento desde la década de los 80, cuya tendencia se sigue hacia las próximas décadas, en el consumo mundial de energía. En primer lugar está el consumo de petróleo, que ustedes lo pueden ver en color rojo, seguido de la producción de carbón,
y la producción de gas, ¿no? Las energías renovables, a pesar de ser una propuesta que nace desde la Agenda 2030 y desde los objetivos del desarrollo sustentable como parte de estos imaginarios hegemónicos de la sustentabilidad, pues no logran todavía ser un contrapeso al uso intensivo de combustibles fósiles, ¿no? Y este consumo de materiales y este consumo ahora de energía que estamos comentando, pues el discurso incluso de la sustentabilidad ha indicado o intenta apuntar hacia los países subdesarrollados como aquellas naciones que son altamente consumidoras de esta energía, ¿no? Y si nosotros lo relacionamos con la gráfica de la izquierda, pudiésemos pensar que los países subdesarrollados son los culpables de consumir esas grandes cantidades de carbón, de gas, de petróleo, ¿no? Pero si vemos la distribución territorial de ese consumo de energía, vemos cómo son los países altamente desarrollados, los países que tienen un consumo total de energía mayor, ¿no? Es decir, países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, ¿no? Y México, aunque no es propiamente un país desarrollado, al ser un país de alto consumo de petróleo, pues también tiene ciertas implicancias. Y este tema no es menor respecto a lo que vamos a ver posteriormente en referencia al proyecto Integral Morelos, porque como vamos a comentar, el proyecto Integral Morelos tiene en su núcleo la producción de energía eléctrica a partir de la quema de gas natural, un gas natural que no se extrae de los yacimientos de México, sino que se importa desde Estados Unidos. Pero también como un correlato de esta crisis ambiental o como un factor que la potencia, ¿no? Que la produce y que la potencia, es el consumo mundial de recursos naturales, ¿no? Donde vemos también cómo los mayores consumidores de recursos naturales son los países del norte global, ¿no? Y queda entonces borrada la idea que son los países del sur global, aquellos territorios que se encargan de devastar la naturaleza, ¿no? Para el caso de México, pues nosotros como país vivimos una condición muy específica al interior de este escenario mundial de devastación ambiental, ¿no? De crisis ambiental. Somos el país a nivel mundial y a nivel Latinoamérica que tiene las peores consecuencias y los mayores índices de degradación ecológica de su territorio. Eh, Vemos cómo los niveles de emisión de CO2, la generación de residuos sólidos, la descarga de aguas residuales industriales sobre cuerpos superficiales de agua o la contaminación que hay a los mantos freáticos, pues desde la década de los 90 hasta el presente, tiene una tendencia a incrementarse, ¿no? Somos, sin lugar a dudas, el país número uno que está en los primeros 3 lugares a nivel mundial de contaminación de aire, de suelo y de agua. Y esto se debe, este incremento se debe precisamente a la serie de políticas estructurales, a las reformas estructurales que se impulsaron desde los gobiernos neoliberales en los últimos 35 años en nuestro país y que ha traído como efecto que tanto comunidades rurales como urbanas vivan hoy día dramáticas condiciones de sobreexplotación, tanto de la fuerza de trabajo como de la naturaleza, escenarios de contaminación y de despojo de los bienes naturales. Y no solamente ocurre al interior de las ciudades, como uno pensaría, ¿no? La ciudad siempre ha sido, por lo menos el tipo de ciudad que conocemos hasta ahora, ha sido relacionada con una generación de contaminantes de alta toxicidad, de residuos sólidos, con la generación de espacios de sobreexplotación de los recursos naturales. Pero en realidad también el espacio rural es un territorio en el cual se viven grandes tragedias socioambientales, ¿no? Nosotros podemos ver cómo en lugares como el Salto en Jalisco, como el río Sonora, son territorios que han sido devastados, sin dejar de mencionar la alta contaminación por agroquímicos que se utilizan en los campos mexicanos, no para abastecer
la demanda de alimentos de la población mexicana, sino para responder a la demanda del mercado mundial. Y esto se explica, decíamos, por los casi 40 años de política económica neoliberal vigente en nuestro país y los 27 años de consolidación del libre comercio que iniciaron en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio firmados con diversas naciones del mundo, a nivel regional, a nivel nacional, con Perú, con Chile, con Panamá, con Colombia, con Uruguay, con la Unión Europea, con Israel, con Japón, con países del Pacífico, y siendo el más emblemático, no solamente por la medida económica que representa, sino también por las condiciones y consecuencias económicas, políticas y ambientales, es el tratado que firmara en el 94, en el 93 y que entrara en vigor en el 94 con Estados Unidos, ¿no? Y que ahora en el 2019 entrara bajo una nueva forma que se conoce como el TEMEC, en donde nosotros podemos ver que más allá del crecimiento en las exportaciones más allá de la balanza comercial, lo que tenemos es una importación de las externalidades ambientales que los capitales norteamericanos o los capitales transnacionales desarrollan en nuestro país. Y este fenómeno ha sido explicado ampliamente por diversos investigadores que apuntan a observar cuáles son las consecuencias sociales, políticas y también ambientales de esta devastación ambiental. En particular, a mí me gusta la definición que ha dado un investigador mexicano que se llama Andrés Barreda en torno al factor que posibilita esta destrucción ecológica del territorio mexicano a partir de las llamadas reformas estructurales que genera el neoliberalismo, a partir de que este investigador propone una categoría que sintetiza muy bien las prácticas económicas y políticas que se llevaron a cabo durante el neoliberalismo, que es el desvío de poder, ¿no? El Estado mexicano durante el neoliberalismo ha desviado tanto su poder económico como su poder político hacia la generación de diversas estrategias jurídicas, diversos marcos legales que terminan por favorecer los intereses tanto del capital industrial, comercial como financiero, y esto a la vez genera dinámicas de destrucción de los sistemas productivos nacionales y un escenario bastante dramático de violación de los derechos humanos y de la generación de la violencia como una forma de terminar con los derechos individuales y colectivos de la población, ¿no? Esto no les estoy contando algo que desafortunadamente no sea ajeno, sino es parte de nuestra normalidad degradada que hemos vivido, que hemos introyectado en las últimas décadas. Y la consecuencia de esta práctica neoliberal, ¿no? La consecuencia de esta dinámica de destrucción ecológica del territorio ha sido la generación de una serie de regiones de emergencia ambiental y sanitaria. Esta regionalización cuya definición y caracterización propone tanto Andrés Barreda como Raúl García Barrios en el contexto de los programas nacionales estratégicos del CONACYT, permiten precisamente no solamente retomar la propia clasificación que Víctor Manuel Toledo hace de los infiernos ambientales producidos en México durante el neoliberalismo, sino que también nos permite localizar territorialmente las zonas de injusticia ambiental, las zonas donde se ha llevado a cabo una alta destrucción de las condiciones biofísicas de los territorios y que esto se traduce en la generación de diversas condiciones adversas a la salud de la población, ¿no? Y que coinciden con ser los territorios en donde se han emplazado los grandes clústeres industriales, los corredores urbanos industriales promovidos por empresas transnacionales, las redes de comunicación y de transporte por las cuales circulan
las mercancías que se generan en estos clústeres y que van a parar hacia los puertos de Lázaro Cárdenas o de Veracruz, ¿no? Para ir a circular por todo el mercado, por todo el mercado mundial, ¿no? La contabilidad que presenta Andrés Barrera acerca de las regiones de emergencia ambiental y sanitaria, pues nos permiten identificar más de 500 regiones en el territorio nacional. Las más emblemáticas es la región Lerma-Chapala, la Cuenca Independencia y Salamanca, la región de Tula y la de Coatzacoalcos, Minatitlán, ¿no? Que comprende, como ustedes pueden ver en la figura, a los estados de Veracruz, de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato y de Hidalgo. Y esto no es meramente de contexto, sino como vamos a ver hacia el final de la exposición, tiene un grado de importancia territorial y geográfico muy importante, ¿no? Porque vamos a ver cómo de concretarse la operación del proyecto Integral Morelos, lo que tenemos es la generación en todo el eje neovolcánico de México de corredores de justicia socioambiental y de corredores de emergencia ambiental y sanitaria. Ya no solamente tenemos regiones, sino que vemos la producción territorial de corredores territoriales de emergencia. Y esta destrucción generalizada del territorio mexicano, tanto de las condiciones biofísicas de los territorios como de las condiciones de salud de la población, ¿no? Que no es casual que más allá de los cuestionamientos y críticas que se le pueda hacer a la política sanitaria en México a raíz de la actual pandemia, pues no es casualidad los niveles de muerte que se tiene y de enfermos por COVID, en tanto que las condiciones ambientales en las que vive la mayor parte de la población, pues genera un contexto que es muy difícil para tener un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para poder combatir cualquier tipo de enfermedad, incluido el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, antes de comenzar a ver como el conflicto socioambiental en cuanto tal, creo que es importante, dado la moda, por decirlo de alguna manera, con la cual hoy día dentro de la academia se han estudiado los conflictos ambientales, ¿no? Es un tema cuyo tratamiento pues es altamente abordado, afortunadamente, por la academia. Esto ha creado pues una serie de imprecisiones y de vacíos que vale la pena aclarar antes de comenzar a ilustrar o a tematizar, ¿no? ¿Qué entendemos por conflicto socioambiental o qué son los conflictos socioambientales, ¿no? Nosotros podemos decir que los conflictos socioambientales son un producto de la sobreexplotación creciente de la naturaleza, de su sobreconsumo, ¿no? Y por otro lado, como un producto de la excreta inconmensurable de residuos sólidos y de alta toxicidad que caracterizan hoy en día todo proceso productivo y consultivo que se lleva a cabo en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Primero, que no es un fenómeno natural, no responde a una dinámica que devenga de las condiciones propias del desarrollo climático, del desarrollo natural de la biodiversidad, ¿no? Sino es un producto, es decir, es una situación creada, producida, ¿no? Producida en la que participan uno o dos actores, ¿no? Que se confrontan, dos o más actores que se confrontan en un marco de sobreexplotación de la naturaleza, es decir, donde hay un bien natural sobreexplotado, un bien natural cuyo uso, cuya apropiación, ¿no? Cuya relación también identitaria se ve puesta en cuestionamiento, ¿no? Y son espacios también en donde, si bien puede haber o no una sobreexplotación creciente de la naturaleza, sí hay una contaminación, ya sea por la generación de residuos sólidos o por el empleo de sustancias de alta toxicidad, ¿no? Esto en términos generales. Vamos a ver cómo hay otros elementos que nos permiten hablar de la existencia de conflictos socioambientales, ¿no? Los conflictos socioambientales surgen en este sentido, primero por una creciente devastación ambiental, por cualquiera de las dos razones, por la sobreexplotación o por la sobrecontaminación de los bienes naturales.
En segundo lugar, tiene que darse en un contexto de degradación del tejido social, aumento de la violencia, del desempleo, presión a la baja de los salarios, procesos de descampesinización, ¿no? Y que estas dos dinámicas, tanto la creciente devastación ambiental como la degradación del tejido social, se retroalimentan unos a otros, entran en sinergia y producen un riesgo y vulnerabilidad múltiple en las condiciones materiales y naturales de existencia, pero también puede ser en espacios donde estas prácticas de devastación ambiental terminan por romper con dimensiones simbólicas o identitarias de la vida de las comunidades agraviadas. Y al respecto hay que hacer una diferenciación porque muchas veces se confunde, ¿no? Cuando hablamos de conflicto socioambiental, hablamos de un fenómeno político en donde dos o más actores se enfrentan entre sí, se reconocen como actores contrapuestos, hay una identificación entre los diversos actores que hay, ¿no? Es decir, hay un actor que demanda la sobreexplotación y contaminación de su tierra, de su agua, de su territorio, y hay otro actor que reconoce a ese primer actor, ¿no? Y que busca una salida conciliatoria o hace uso de la fuerza pública para reprimir, ¿no? Es decir, no basta con que haya una protesta, que alguien proteste por la contaminación para que exista un conflicto, sino tiene que haber una relación recíproca, una reciprocidad entre los actores involucrados. Y también esto implica que no todo espacio de devastación ambiental genera un conflicto, ¿no? Hay estudios muy importantes como los que hace Darcy Tetrolt desde la Universidad de Zacatecas precisamente para explorar cuáles son las razones de la presencia de conflicto, en conflictos socioambientales en espacios de devastación ambiental y por qué hay espacios en los cuales, a pesar de la alta contaminación, de la alta sobreexplotación de la naturaleza, no emerge el conflicto, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, llegue una megaminera a a querer expropiar el territorio para poder sobreexplotar los yacimientos de oro y plata, ¿por qué las comunidades aceptan que esa megaminera se emplace sobre el territorio? Y por qué hay otras en las cuales hay grandes movimientos sociales que buscan combatir precisamente desde una acción colectiva el desarrollo de estos megaproyectos. Dentro de los conflictos ambientales, lo que sí es, además de este reconocimiento entre las fuerzas políticas que participan, es un reconocimiento en la defensa del ambiente desde lo colectivo y desde lo comunitario como núcleo central de la lucha social que hay, ¿no? Es decir, el ambiente aparece en el corazón del conflicto socioambiental. Y hay diferentes características o para avanzar una caracterización de los conflictos socioambientales, ¿no? Pueden ser conflictos socioambientales que surjan por la disputa entre dos o más actores sobre la propiedad de un recurso, sobre cómo se usa ese recurso, sobre problemas de gestión, sobre problemas de administración del recurso, ¿no? Esto, hay corrientes, hay enfoques que lo tratan, ¿no? Pero a mi modo de ver, los conflictos socioambientales tienen una dimensión mucho más profunda que no es solamente esta cuestión administrativa o de gestión, sino es la condición o conservación del bien natural. Porque, por ejemplo, una mina que llega a contaminar con cianuro los yacimientos subterráneos de agua, los cuerpos subterráneos de agua, pues esta contaminación que hay del agua para una comunidad no puede ser objeto de gestión, no puede ser objeto de acuerdo. Es decir, una comunidad no va a aceptar que la minera le contamine poquito el agua o que sí, que deforeste poquito la selva, ¿no? O que bueno, si le van a despojar la tierra, pues que solamente le despoje la mitad. Las comunidades, muchas de ellas ligadas a actividades campesinas o actividades primarias de la economía, otras en espacios urbanos, otras con un corte indígena, otros con un corte social más diverso, tienen una valoración diferente
la que podemos encontrar en estos enfoques de gestión o administración del conflicto o resolución del conflicto, ¿no? La investigación que ha hecho Fernanda Paz en respecto a la clasificación de los recursos naturales es importante de traer a colación, porque nos permite ver cómo, a pesar de las múltiples dimensiones que hay o los diferentes tipos de recursos que se ven afectados y que se ven afectados por estas dinámicas industriales urbanas, y que entonces son fuente motora de la conflictividad socioambiental, pues encontramos que la mayor parte de conflictos socioambientales que hay en nuestro país tienen una relación directa por el agua. Es decir, la mayor parte de conflictos socioambientales que se dan en el territorio mexicano son de corte hídrico, ¿no? Y no solamente por las condiciones biofísicas del territorio mexicano, que todos conocemos sus grandes ríos, las cuencas que tiene, los manantiales, la red de manantiales que se estructura, ¿no? Sino porque el recurso hídrico, el agua como tal, es un recurso estratégico para la producción de la mayor parte, si no es que todas las mercancías que hoy día circulan por el mercado mundial, desde el automóvil hasta la carne, la carne roja que se produce hoy industrialmente tiene un alto valor hídrico, es decir, la huella hídrica en la producción de automóviles es inconmensurable, así como la huella hídrica en la producción industrial de productos de origen animal, y también la huella ecológica de la agroindustria es de dimensiones alarmantes. Y también Fernanda Paz ilustra muy bien cómo la mayor parte de conflictos socioambientales que hoy día emergen en nuestro país, pues se debe sobre todo a un proceso de expansión y de desarrollo del capital, en donde se viven procesos de mercantilización de la naturaleza, ¿no? Esto se complementa con este vacío de poder que veíamos. Andrés Barreda argumenta como el sustento de la generación de la devastación ambiental en México, es decir, que los capitales que se expanden y que mercantifican el ambiente actúan sobre un marco jurídico y legal hecho con leyes a modo, ¿no? Es decir, no tienen que violar la ley porque la ley está hecha a su favor, y también esto no niega la existencia de prácticas de abuso de poder, donde sí existe la violación como tal de los derechos ambientales de las y los mexicanos, ¿no? Y esto que hemos visto a nivel conceptual o a nivel de estadísticas, ¿no? Pues vemos cómo en el caso mexicano pues se ha convertido en la producción virulenta de espacios de conflictividad socioambiental, ¿no? Este mapa que muestra Víctor Manuel Toledo para 2014 de la distribución territorial de los conflictos socioambientales en México, podemos asegurar sin mayor problema que para 2021 pues se ha tupido mucho más el territorio, ¿no? Más allá de la metodología que apliquen tal o cual autor o investigador para dar cuenta de esta realidad, lo que tenemos es que en el territorio nacional se ha creado una gran incertidumbre respecto a la generación de condiciones de seguridad y de justicia socioambiental y sanitaria. Bien, vamos a abordar lo propio del conflicto socioambiental que se da en el marco del proyecto Integral Morelos. ¿Qué es el proyecto Integral Morelos? Bueno, el proyecto Integral Morelos, el denominado PIM, es un megaproyecto energético e hidroextractivista que el Estado mexicano impulsa en asociación con capital español de las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas, y que representa un intento por apuntalar la reconfiguración urbana e industrial de las entidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. El proyecto Integral Morelos tiene como eje tres megainfraestructuras. La primera de ellas es un gasoducto de 172 kilómetros que proviene de las comunidades de Tlaxcala, del sur de Tlaxcala, que pasan
por zona sísmica, que pasa por zona de riesgo de erupción del volcán Popocatépetl, y que está formado por una serie de ductos de 30 pulgadas por la que se busca distribuir gas natural que se extrae de los yacimientos de gas lutita, del gas extraído mediante fracking en Estados Unidos, en el estado de Texas, y que viene a parar hacia la región centro de México, en especial al estado de Morelos, y que este gasoducto, el gas que se importa desde Estados Unidos, se utiliza para abastecer en un 40% a los parques industriales que actualmente existen en la entidad, más aquellos que se sumen como resultado de este proceso de urbanización y de industrialización del territorio, y el 60% restante va a parar a la segunda megainfraestructura del proyecto Integral Morelos, que es una central termoeléctrica de ciclo combinado, en donde se utiliza este gas lutita proveniente de Estados Unidos para crear una cantidad de 642 megabytes de electricidad, y que con una inversión superior al $500,000 busca, según el argumento del Estado mexicano, generar la soberanía energética de Morelos y generar energía a bajo costo para la población de la región. Sin embargo, este argumento de la soberanía energética se tira por la borda una vez que hacemos énfasis en que la producción de energía eléctrica se hace con gas importado de Estados Unidos, ¿no? Entonces no hay tal soberanía energética porque utilizamos el gas que comercializa Estados Unidos, y sin mencionar que este gas es obtenido por una de las técnicas de más impacto ambiental, que es el gas lutita, el gas fracking. Y la operación de esta central termoeléctrica, que en realidad el proyecto Integral Morelos contempla la generación de 2 plantas termoeléctricas, solamente a la fecha existe una construida y que actualmente está en proceso de pruebas para su funcionamiento, requiere de una cantidad, una gran cantidad de recursos hídricos para poder enfriar las turbinas mediante las cuales se genera esta electricidad, y para ello el proyecto Integral Morelos ha contemplado la construcción de un acueducto de 13.2 kilómetros de longitud para extraer las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuautla, que debería esta planta de tratamiento vertir directamente al caudal del río Cuautla, pero que ahora manda mediante este acueducto a la central termoeléctrica de ciclo combinado, y que posterior a que el agua utilizada para la generación de energía es calentada porque está enfriando las turbinas, esta agua caliente, esta agua con contaminación térmica, o lo que han denominado esta agua muerta, pasa a ser vertida al río Cuautla, ¿no? Con unas implicancias ambientales que ahora vamos a observar. Al día de hoy, este es el estatus que tiene el proyecto Integral Morelos, ¿no? De las 2 centrales termoeléctricas que contempla, solamente se ha construido la primera, está ya en pruebas de funcionamiento. Esta se ubica en el estado de Morelos y, bueno, es un tipo de actividad ligada a la producción energética. El gasoducto Morelos está construido y está en operación. Va a distribuir este gas natural proveniente de Estados Unidos y pasa por los territorios de Tlaxcala, Puebla y el estado de Morelos. Y también el acueducto para la extracción y distribución de recursos hídricos, y está emplazado en el estado de Morelos, ¿no? La lógica de operación del proyecto Integral Morelos no solamente implica el funcionamiento de estas 3 megainfraestructuras para la generación de energía, es decir, no solamente implica que este gas fracking extraído de Estados Unidos sea distribuido, y que estos 320 millones de pies cúbicos de gas natural sean utilizados para la producción de energía eléctrica, y tampoco implica solamente que casi 7,000 litros por segundo de agua sean utilizados para enfriar las turbinas de la central termoeléctrica de ciclo combinado,
que esto ya en sí mismo implica un riesgo socioambiental muy fuerte y un riesgo a, a terminar con la seguridad hídrica del estado de Morelos, sino también por la ubicación que tienen las megainfraestructuras, en particular el gasoducto, se vive un riesgo de explosión en tanto que pasa por zonas de vulnerabilidad y riesgo ante una eventual y cada vez más probable erupción del volcán Popocatépetl, ¿no? Esto se traduce en un impulso en los procesos de urbanización intensiva y desaforada del territorio y en un nuevo intento por industrializar al estado de Morelos. Eh, Les decía, el Estado mexicano argumenta que el gas, que la energía que se produzca mediante la central termoeléctrica de ciclo combinado, pues va a ser utilizada para el uso doméstico. Sin embargo, hoy en día, el 60% de la energía eléctrica que se utiliza en el estado de Morelos es por el sector industrial. Entonces, no, yo no veo, por lo menos, cómo es que el proyecto Integral Morelos va a cambiar ese consumo de energía eléctrica, ¿no? Y si nosotros observamos más allá del proyecto Integral Morelos y vemos los proyectos extractivistas de la megaminería que se da en el poniente de la entidad, donde la empresa minera Alamos Gold impulsa la producción de una mina a cielo abierto sustentable para la extracción de metales preciosos, y si conocemos la gran cantidad de energía que se requiere para echar a andar una minera de este tipo, pues entendemos la razón que tiene el proyecto Integral Morelos y a dónde va a ir a parar toda esta energía que se produzca. También es importante observar la red de parques industriales que existen actualmente en la entidad y que terminarían por articularse con los parques industriales de Puebla, con los parques industriales de Querétaro, para hacer un corredor industrial en donde por el tipo de empresas que se instalan y que se encuentran instaladas en estos lugares y las que buscarían invertir, vemos como el clúster de la industria automotriz se consolidaría en la región centro de México. Y aunque son tres entidades del territorio mexicano que se ven impactadas en términos ambientales por el proyecto Integral Morelos, podemos ver cómo el estado de Morelos guarda un lugar especial en la devastación ecológica del territorio, en tanto que es en el estado de Morelos, donde confluyen las tres megainfraestructuras, confluye el acueducto, confluye la central termoeléctrica de ciclo combinado y confluye el gasoducto, ¿no? Y todo esto va a parar a la región, a la comunidad de Huesca, que hoy día sigue siendo una de los territorios más afectados y que es el núcleo duro también de la resistencia civil eh, comunitaria sobre este megaproyecto. Las afectaciones ambientales relacionadas con el PIM van desde una escasez de agua para los ejidatarios, ¿no? Ejidatarios que han tenido que producir con un río Cuautla, que ya por las propias condiciones urbanas, industriales de la entidad, ha visto disminuida su disponibilidad de agua, además por los propios efectos del cambio climático, pero que con la entrada en operación de la termoeléctrica no solamente tendría que seguir cultivando con estos mermados recursos hídricos, sino que ya se vería imposibilitada la producción de sus productos agrícolas, ¿no? También la contaminación térmica generada por el enfriamiento de las turbinas de la central termoeléctrica representa un riesgo ambiental derivado del proyecto Integral Morelos, porque hablamos de una elevación entre 5 y 15 grados de temperatura del agua que sea excretada sobre el río Cuautla, ¿no? Y esto generaría problemas para el equilibrio ecosistémico, para la biodiversidad acuática de la región, para poder seguir cultivando con estos recursos hídricos. En términos de salud, no solamente es la contaminación sonora que generan las turbinas de la central termoeléctrica de ciclo combinado, sino también los vapores que expiden estas grandes chimeneas que tiene la central termoeléctrica, pues genera procesos de hipoxia y la generación de agua muerta, además de problemas en la
como pueden ser las altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono, ¿no? que produce disminución pulmonar y la aparición de afecciones cardiovasculares en la población que habita en las inmediaciones de la central termoeléctrica. Esto es ya de por sí complicado, además que las propias condiciones de la actual pandemia pues vuelve mucho más vulnerable el sistema inmunológico y vuelve mucho más vulnerable cualquier tipo de padecimiento respiratorio. Otro tipo de padecimientos que se viven actualmente ligados al PIM, que no han esperado la entrada en funcionamiento para manifestarse, es la generación de problemas en la salud de la población que se encuentra en el centro del conflicto, es decir, los compañeros y compañeras de las comunidades de Huesca, ¿no? que actualmente se mantienen presentes en el campamento zapatista de defensa de la tierra y que forman parte del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, pues han tenido que poner en un segundo plano el cuidado personal de su salud, en tanto que ellos, a pesar de padecer diabetes, cardiopatías, artritis o cualquier otro tipo de padecimiento, pues ven como la necesidad de poner en un primer orden la defensa de la tierra y la defensa del agua, porque ellos tienen esta sensibilidad con la importancia que debe ser tomado el recurso hídrico y debe ser tomado el ambiente como una fuente generador de una salud comunitaria. En términos sociales o en términos económicos, el proyecto Integral Morelos representa un problema para el desabasto de alimentos y productos básicos, una vez que impulsa procesos de descampesinización en el territorio, una vez que la operación de la central termoeléctrica también modifica la fertilidad de la tierra, el propio ciclo del ozono se ve modificado en la región, impulsando también procesos de descampesinización y proletarización tendencial de la población campesina que hoy día subsiste mediante la agricultura en esta región, ¿no? Y esto genera dinámicas de concentración de ingreso y riqueza para ciertos sectores económicos y políticos de la entidad, y por otro lado genera una correlativa dinámica de empobrecimiento de los ejidatarios. Esto no fuese menor, ya para concluir, si el proyecto Integral Morelos no se viera en un escenario tan complejo como es la urbanización desaforada del territorio morelense, donde no vemos únicamente la presencia de pequeñas manchas urbanas, sino que a través de la creación de corredores urbanos, ¿no? A raíz de la creación de estas carreteras, de esta ampliación de autopistas, de la generación de redes de comercialización, vemos cómo los núcleos urbanos del territorio morelense se articulan en corredores urbano-industriales que tupen y que estructuran el tránsito de mercancías y de personas a lo largo y ancho del territorio morelense, y que por lo tanto ha tendido hacia la generación de cuatro regiones urbanas que por su proximidad con la zona metropolitana del Valle de México tiende vertiginosamente a fusionarse en una gran mancha urbana. A esto hay que sumarle a los parques industriales que actual y tendencialmente se producen en el territorio morelense, donde vemos que el proyecto Integral Morelos termina por ser un nuevo intento, una nueva embestida por parte del capital industrial por aprovechar las riquezas naturales, sobre todo hídricas, del territorio morelense para poder operar. Y estas dos dinámicas en sí mismas, más el cambio climático, que no es local, pero que sí tiene consecuencias particulares, pues ha producido una crisis hídrica en el territorio. Este mapa que están viendo en su pantalla es el mapa de la disponibilidad actual de los recursos hídricos. Los colores que están en rojo hablan zonas de nula disponibilidad de los recursos hídricos, y los que están en amarillo, naranja, hablan de una situación crítica o de estrés hídrico. El proyecto Integral Morelos, como pudieron ver en el mapa, estaría ubicado en esta región, ¿no? Una región donde no hay recursos hídricos disponibles para este tipo de megaproyectos.
Entonces ya se imaginarán las consecuencias que traería tanto para las comunidades como para todo el territorio del estado de Morelos y la zona central de México, el que se lleva a cabo el emplazamiento de este proyecto, de este megaproyecto. Y afortunadamente, la propuesta del Estado mexicano por hacer del Estado de Morelos un territorio del desarrollo industrial a partir del proyecto Integral Morelos se ha encontrado con un movimiento social que lucha y resiste por la defensa del agua y el territorio. Y lucha en contra de los responsables de esta devastación ambiental y degradación del tejido social, que desde el capital privado lo podemos ubicar en las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas, que son los que se benefician directamente de la entrada en funcionamiento de este megaproyecto, pero también hay otros beneficiarios indirectos, como las empresas Saint-Gobain, Continental, Nissan, Bridgestone, Burlington. Estas empresas que están actualmente emplazadas en el territorio morelense son empresas dedicadas al sector automotriz, que son los principales beneficiarios de entrada en funcionamiento del proyecto Integral Morelos, no solamente porque terminarían de articularse con las industrias automotrices de Puebla, sino también porque logran articularse con el corredor industrial del Bajío, principalmente de Querétaro. Otros actores responsables es el Estado mexicano, que ha promovido desde el gobierno el proyecto Integral Morelos, tanto la administración de Felipe Calderón, que es el que comienza con esta propuesta, ¿no? Pasando por Enrique Peña Nieto, quien vuelve al proyecto Integral Morelos un proyecto nacional estratégico para la generación de energía eléctrica, y bueno, el actual gobierno, que ha mantenido una posición contradictoria respecto al proyecto Integral Morelos. Andrés Manuel López Obrador, antes de ser presidente de México, se manifestó en contra del proyecto Integral Morelos, a favor de la petición de las comunidades, pero una vez que tomó la presidencia de México, se ha vuelto uno de los principales defensores y promotores del proyecto Integral Morelos y uno de los principales garantes de los intereses de las empresas Abengoa, Elecnor y Enagas, sobre pretexto de impulsar el desarrollo económico y la soberanía energética del país, ¿no? De la zona centro de México. En términos locales, los gobernadores de la entidad, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, el exgobernador Graco Ramírez y el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco son los principales responsables de impulsar el proyecto Integral Morelos, y la Comisión Estatal del Agua es una responsable que a manera de cómplice guarda silencio sobre el riesgo que implica la generación de este tipo de megainfraestructuras. A nivel municipal, son los presidentes municipales de Cuautla, Ayala y Yautepec y la directiva del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla, quienes se pueden ubicar como los principales responsables de este megaproyecto. La población afectada, pues vemos cómo son casi 5,000 ejidatarios que se verían afectados directamente por la entrada en funcionamiento del proyecto Integral Morelos. También ubicamos a un poco más de 2,500 campesinos indígenas que perderían la posibilidad de mantener sus actividades económicas de agricultura, tanto para el autoconsumo como para la comercialización a pequeña escala, y cerca de 600 jornaleros que provienen por temporadas a Morelos, de Guerrero y de Oaxaca, para poder cosechar los productos agrícolas que aquí se siembran. Bueno, para cerrar, vamos a mencionar algunas consideraciones finales. El proyecto Integral Morelos implica la generación de ganancias extraordinarias para el capital europeo, Abengoa, Elecnor y Enagas, y para el Estado mexicano, en tanto que la Comisión Federal de Electricidad pues embolsaría parte también de estas ganancias devengadas a partir de la generación de energía eléctrica, pero por otro lado se estarían produciendo grandes costos socioambientales para los territorios y las comunidades que directa e indirectamente tienen que ver con el proyecto Integral Morelos. Y si nosotros recordamos cómo el territorio nacional pues ha terminado por producir estas regiones de emergencia ambiental y sanitaria,
Pues si el proyecto Integral Morelos se llevase a cabo, si entra en operación las megainfraestructuras que actualmente están ya construidas, si se construye la segunda central termoeléctrica, vemos cómo el centro del país terminaría estructurado en un cinturón de emergencia ambiental y sanitaria. Ya no hablamos de regiones aisladas, sino toda la zona centro del país terminaría siendo un infierno ambiental y sanitario, ¿no? Entonces, esto es altamente preocupante. Pero no toda esperanza está perdida. Es importante no quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo en la inviabilidad del proyecto Integral Morelos, en que se necesita rescatar la vocación agrícola del estado de Morelos. Y esto los compañeros y compañeras del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Agua lo tienen más que claro y siguen hoy día resistiendo, ¿no? Tanto el conflicto por el agua y la tierra en Morelos a raíz del proyecto integral Morelos es vigente, pero también lo es el movimiento de resistencia, ¿no? Y para terminar, el proyecto integral Morelos no es desarrollo, no es el desarrollo, no es un factor de desarrollo, sino es un promotor de la devastación ambiental del territorio. En este sentido, el gobierno federal debe dejar de actuar en favor de los intereses privados que se enmarcan en el PIM, aun cuando diga hacerlo en favor del desarrollo económico nacional. Porque si algo nos ha enseñado las últimas décadas de neoliberalismo en nuestro país y estas consecuencias tan lamentables y tan dolorosas en la producción de una devastación ambiental generalizada, es que nuestro país ya no cuenta con este bono ambiental, con este bono ecológico, sobre el cual se pueden impulsar diversas dinámicas de sobreexplotación y de contaminación sobre pretexto de alcanzar un crecimiento y un desarrollo económico. Se deben pensar en otras formas de desarrollo económico, en otras formas de crecimiento económico de México para poder parar la devastación ambiental y no caer en las mismas prácticas que los gobiernos anteriores. De no hacer estas reconsideraciones, debido a las implicaciones sociales y ambientales que el proyecto integral Morelos genera, veríamos cómo los estados de Tlaxcala, de Puebla y sobre todo el estado de Morelos se estarían sumando a la larga lista de zonas devastadas en el país. Pues muchas gracias por su atención. Esta es la primera parte que a mí me gustaría terminar de la plática y dar pie a la segunda parte, que es la ronda de preguntas, comentarios, para poder hacer esto mucho más dinámico y poder entrar en un diálogo colaborativo. Entonces me gustaría escucharles si quisieran ustedes, a reserva de que los organizadores opinen lo contrario, activar sus cámaras para que esto sea un poco más un poco menos impersonal que estarle hablando a la computadora, ¿no? Obviamente no están obligados a hacerlo, pero estaría bien. Muchas gracias, doctor. Abrimos entonces este espacio para preguntas y comentarios. ¿Gustas participar, David? Hola, sí, se me hizo demasiado interesante, muy aplicable escucharla. Y pues sí, la verdad, aquí en México tenemos muchos problemas socioambientales y este es un ejemplo muy claro, nos mostró por qué, porque pues afecta la soberanía, sobre todo alimentaria, de las comunidades adyacentes a este proyecto. Y pues es un caso muy particular porque pues, bueno, ahorita yo me encuentro viviendo aquí en Ciudad de México. Pero pues yo soy de allá de Michoacán, yo estoy ahí en la Michoacana. Y sí es algo que yo noto que, bueno, al menos aquí en la ciudad, sí subestiman mucho estos problemas. Se subestima mucho y se cree que el desarrollo económico lo va a lograr todo, cuando en realidad pues no lo es así. Bueno, esa es una opinión muy personal que, por ejemplo, a mí me dicen, oye, pues tú eres de allá de Michoacán, así mis compañeros del posgrado y así. Oye, pero pues allá son de dinero, ¿no? Porque siembran aguacate.
o porque hay esto, porque hay aquello. Pero yo les digo, sí, pero pues el aguacate ha traído más digamos, más problemas de los que de los que ha solucionado, porque pues realmente también está la devastación de los bosques, la deforestación. O sea que como que yo siento que para que haya, digamos, eh, la resolución de estos conflictos o que todos seamos conscientes, es como entender al otro, ¿no? Por ejemplo, pues a mí así, siempre me dicen eso, que no me debo de quejar si el aguacate, les dije, sí, pero pues es un recurso que solo beneficia a unos cuantos, no es que beneficie a todos, igual que el proyecto integral Morelos, que solo beneficia a empresas europeas. Y es como ver más allá del desarrollo económico, o sea, no lo es todo, a mi punto de vista. Como que se debe de centralizar un poco sí, en el desarrollo económico, pero también en la calidad de vida de todos, no simplemente de unos cuantos. Y pues bueno, esa es una opinión que yo tengo de que pues sí, sí he estado viviendo acá y sí he notado que a veces, digamos, provincia está un poco olvidado del gobierno, tanto del actual como de los anteriores, y como que no se hace mucho por solucionar los problemas, al contrario, se llevan más problemas. Bueno, por mi parte, pues es todo y pues muchas felicidades, muchas gracias por su conferencia, me gustó mucho. Gracias, David. Sí, lo que dices es importante porque comúnmente se pensaría que los territorios urbanos o las ciudades son esos espacios de injusticia y de devastación ambiental, ¿no? Y esto tiene dos consecuencias. Primero, pensar que la ciudad es este gran error de la humanidad y que entonces todos tenemos que salir corriendo de las ciudades y habitar en las montañas, en los bosques, ¿no? Y aunque sí existe esa dinámica o esa tendencia, pues hoy día vemos las consecuencias que estas prácticas tienen, ¿no? Con el ecoturismo, con esta urbanización o carga demográfica que tienen los espacios eh, periurbanos, ¿no? O rurales. Yo creo que el problema no es tanto de la ciudad, ¿no? Sino del tipo de ciudad que se está construyendo, ¿no? No solamente una ciudad en términos capitalistas, ¿no? Sino una ciudad capitalista en términos neoliberales, es decir, es una ciudad que privilegia el uso del automóvil, es una ciudad que en la cual la producción del espacio urbano es caracterizado por espacios de hacinamiento, unidades habitacionales inmensas, sin ningún tipo de servicio público, ¿no? Además de promover un consumo de alimentos y un alto consumo de energía en, en, esa, en esos lugares, ¿no? Porque como bien dices, no es un problema limitativo de la ciudad, también es el campo. El campo se ha dejado de ser estos espacios de conservación de la naturaleza y son espacios de una devastación de los territorios y una devastación de la naturaleza igual o mayor que, que las ciudades, ¿no? Basta observar la serie de contaminación eh, residual y toxicológica que se genera en los campos mexicanos, ¿no? O como tú mencionas, el caso de la agricultura del aguacate, ¿no? Que es una devastación ecológica inimaginable, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza para producir aguacate, los procesos de violencia que hay detrás de la producción de aguacate es también, pues, un caso de estudio muy importante. Adelante. ¿Quién más? Toño Luna. Doctor, ay, perdón, solo un comentario que me gustaría, perdón si interrumpo, pero Adelante. bueno, se me hace también interesante eso, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, como menciona usted, que la calidad de vida, pues, en las ciudades, pues, es muy, digamos que no muy buena, pero bueno, es lo que yo he notado, es un fenómeno que yo he notado que dice, no, pues es que aquí en México estamos bien, vivimos bien, todo eso, porque pues la ciudad, eso sí, todo se destina a las ciudades grandes.
y, por ejemplo, a ciudades pequeñas o comunidades pequeñas es el problema, así como lo hemos platicado. Y yo creo que en sí, pues, es dependiendo de la realidad de cada quien, de cómo percibe su medio y cómo aprovechan los recursos. Y pues sí, realmente las ciudades a veces consumen recursos y otras comunidades no son tan consumistas, digámoslo. David, ¿nos das oportunidad de hablar, por favor? En un momento se les cede la palabra. ¿Algún Sí. comentario, José? Sí, me parece muy importante porque lo que menciona Antonio es interesante, porque aquí estamos hablando, en el caso del proyecto Integral Morelos, de uno de tantos conflictos ambientales que han alcanzado tener cierto grado de visibilidad, ¿no? Ya sea por las implicaciones territoriales, geopolíticas, políticas que puede tener. Es verdad que este conflicto ha sido utilizado por diversos intereses de poder que intentan pues utilizar la demanda de las comunidades para hacer valer una agenda política que va más tirarle al actual gobierno que luchar en contra de estos megaproyectos. Pero así como hay casos emblemáticos o casos que alcanzan a verse, también hay otros microconflictos, por llamarlos de alguna manera, no porque sean de implicancias menores, sino por su grado de visibilidad, que están presentes, ¿no? A nivel de las colonias, a nivel de los barrios, podemos encontrar no solamente problemas ecológicos, sino también conflictos ecológicos, ¿no? El conflicto ecológico de una colonia puede ser a esa escala y que no alcanza a estar en el escaparate de los medios de comunicación, pero no por eso deja de ser un conflicto, tanto en espacios urbanos como en espacios del campo, ¿no? Gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Antonio Luna. Gracias. Bueno, primero felicitarle al expositor la plática que nos ofreció, muy buena, una reflexión bastante interesante. José Manuel, me interesa mucho este tema como lo estás planteando. Solo puntualizar dos cosas. Una del aspecto que tocabas como cuestiones de cambio climático y la otra por el falto conocimiento que tenemos del agua. Esto es, actualmente estoy haciendo estudios de la calidad de los datos climatológicos para el estado de Morelos y, por cierto, también para el estado de Zacatecas. Y para lo de Zacatecas, de hecho, lo vamos a presentar en octubre, allá mismo en la Universidad de Zacatecas. Pero bueno, aquí el detalle es que he encontrado que los datos climatológicos en México tienen un parteaguas, que es el año 2000. Antes del 2000 son de muy buena calidad y después del 2000 son de muy mala calidad. De hecho, en el 2010, la Organización Meteorológica Mundial, a través de la Organización de las Naciones Unidas, le hizo un llamamiento a México en donde le decía que estaba operando con información, con instrumental chatarra. Entonces, esto lo único que nos dejaba ver es que teníamos un problema de la información climatológica en México. ¿Por qué hago este comentario? Porque hablamos de que el clima está cambiando y específicamente hablar de cómo cambia el clima en México, realmente no lo sabemos porque estamos midiendo con instrumental chatarra y lo seguimos midiendo porque para solucionar este problema el Banco Mundial le dio a México en el 2012 $600 millones que iban a ser para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional, esto de las estaciones climatológicas. Y la modernización lo único que pasó a hacer es que en el 2016, pues el Banco Mundial le hace otro llamamiento a México, donde le dice que, pues, que simplemente no hizo nada, y entonces México, para no caer en un problema, regresó todo el dinero, ya ni siquiera
se robó un peso, sino todo el dinero se regresó. Entonces, ese subejercicio que se dio, pues se lamenta, ¿no? Pero estamos hablando que llevamos ya 20 años de información climatológica de muy mala calidad. Ya no es de mala calidad, sino de muy mala calidad. Si tomamos las normas oficiales de la Organización Mundial, realmente ninguna de las bases de datos de Morelos cumplen el control mínimo de calidad. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque la red climatológica de México principalmente es por precipitación. Entonces, realmente no sabemos cuánto nos llueve, cuánto nos cae de agua, ¿no? En Morelos tenemos 62 puntos de medición, de los cuales la calidad es muy, muy mala. Entonces, una de las problemáticas que se tienen en Morelos precisamente, y como bien lo comentabas, José Manuel, es esto de lo del agua, ¿no? Y que aparte la medimos mal, la estamos contaminando, estamos aceptando que se metan empresas a tomar el agua y después nos la regresen contaminada. El problema del agua, cómo se utiliza en la agricultura, y que además eso daña los suelos gravemente. Entonces, estamos teniendo un problema grave, no tan solo de lo que vemos día a día, sino de lo que tenemos como información histórica. Porque lamentablemente hoy nos damos a la tarea de escuchar todos los días, y este año no es la excepción, ¿no? Que los lugares o no tienen agua o les llueve mucho. Y la frase final es: nunca había pasado, ¿no? Y eso la verdad es que es un problema de olvidar nuestra historia. Puntualizo ya nada más aquí en esto para terminar mi comentario, porque la verdad es que se me hizo muy, muy interesante tu tema, y los conflictos socioambientales nacen desde el desconocimiento de la información que tenemos de ello. Y más grave todavía, que si la fuente oficial nos da una información y sucede otra, y simplemente nadie paga los platos rotos. Entonces, aquí es problemas, por ejemplo, se nos mencionaba que este año iba a ser de una sequía extrema en México, cuando realmente los modelos climáticos nos decían lo contrario, pero las fuentes oficiales nos decían eso, y ya lo estamos viendo ahora, ¿no? Las presas se están recargando, estamos a la mitad de la temporada de lluvias, ha habido ya inundaciones en lugares donde, por cierto, se están inundando zonas que eran vasos reguladores o cuerpos de agua que fueron invadidos por la población. Y ahí nada más con esto concluyo, por este problema socioambiental que nos mencionas, José Manuel, para México, y que es precisamente eso. No porque en 10 años no llueva en un lugar, no permita a que el afluente de un río, que puede ser perenne o intermitente, nos lo vaya a recuperar. La naturaleza recupera sus lugares de origen, y los afluentes principalmente. Entonces, pues aquí me preocupa un poco esto de los gasoductos, como bien lo comentabas, y la verdad es que nos diste un mundo de información que no quiero ahondar más en esto para no aprovecharme de la plática, de tu plática, que estuvo muy interesante, y que ya nada más concluyo pidiendo el favor que nos compartan la grabación, porque se nos hace muy interesante tu charla. Y muchas felicidades, José Manuel. Gracias, Antonio. Sí, yo coincido contigo. Mira, yo en mi tesis doctoral precisamente aplicamos un modelo de balance hídrico georreferenciado en el estado de Morelos. Es la aplicación de la metodología de Andrea Bolongaro, en donde utilizamos la información de las estaciones climatológicas de Morelos, y efectivamente nos encontrábamos con vacíos de información o con claros maquilleos que se veía que eran cifras inventadas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de depurar la información, ¿no? Y una vez que tuvimos como los primeros datos para hacer nuestro balance, nos encontramos con un problema que ya sabíamos que existía, pero no teníamos como la certeza, el grado de gravedad de ese problema, que es la falta de metodología
el dolo y la irresponsabilidad de la Conagua en la contabilidad hídrica nacional. Es verdad preocupante que la Conagua por tantos años haya reportado en Morelos para sus 4 acuíferos una alta disponibilidad de agua, cuando no solamente estudios críticos como el de la doctora Bolongaro o el que yo hice en el doctorado, pues reflejan una realidad diferente, sino que más allá de la academia, tú platicas con las personas de las comunidades, de los espacios urbanos en Morelos, de Cuernavaca, de Cuautla, y ellos te pueden constatar que ya no hay agua en Morelos, ¿no? Que antes en Cuautla, por ejemplo, perforabas un pozo y a 3 metros brotaba, ¿no? Ahora tienen que perforar 10, 15 o más metros y no encuentran agua, ¿no? Entonces, sí, coincido perfectamente contigo, ¿no? En la falta de información, la falta de metodología, que tanto técnica como la falta de voluntad política, ¿no? De estos actores. Pues muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Adolfo Arroyo, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor José Manuel, por esta información tan importante, que para mí es nueva, pero yo quisiera hacerte una pregunta, doctor. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué propuesta realmente tienes para solucionar esta situación que presenta este magno proyecto? Porque hasta donde tengo conocimiento, pues, por lo que tú nos dices, pues ya va muy avanzado. Es un proyecto que no solamente tiene, no solamente tiene repercusiones negativas en las poblaciones, en la tierra, en el agua, sino que también, pues, fue previsto para poder solucionar el abasto de energía eléctrica con las tecnologías obviamente anticuadas, que sabemos que ya son la quema de gas, la quema de carbón, la quema de combustóleo. Pues es una tecnología que está pasando ya, pues, a formar parte de las tecnologías anticuadas, pero que sin embargo para nuestro país todavía es necesario. Comisión Federal de Electricidad, sus plantas generadoras termoeléctricas, pues todavía necesitan el combustóleo, el gas y hasta el carbón. Y pues ha sido un problemón tremendo el que este gobierno, este actual régimen, tiene que enfrentar. ¿Qué hacer? ¿Parar esas plantas? ¿De dónde saca dinero para pararlas y para poder reconvertir a energía, el aprovechamiento de la energía solar? Es un problema mayúsculo el que enfrenta. Y bueno, yo te pregunto, doctor José Manuel, ¿cuál sería tu propuesta en relación con este megaproyecto en Morelos que va tan avanzado? No es posible que se pueda obligar a estas empresas inversoras para que también busquen solución para no contaminar de la manera en la que tú nos dices que lo van a hacer, para que no produzcan ese problema social del agua, de la tierra y obviamente las contaminaciones que afectan a la salud de la población. Que no hay manera de hacer que estos megaproyectos se enfoquen para que mitiguen lo más posible esas afectaciones negativas. ¿Es la solución el parar ese proyecto? Ok, gracias, Adolfo. Mira, el problema, como bien pudimos ver, es muy complejo, ¿no? Yo creo que hablar de una solución o la solución, pues se queda corto, no alcanzaría a cubrirlo, ¿no? Eh, yo considero que se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, la doctora Elena Burns, de la Autónoma Metropolitana, presentó un proyecto muy interesante de reconfiguración de la planta de la central termoeléctrica de ciclo combinado para que dejase de utilizar gas como fuente de energía
y utilizase para la producción de energía eléctrica, energía solar, es decir, el proyecto de reconversión de esta termoeléctrica en una planta de energía solar era viable en términos ecológicos, pero también era viable en términos administrativos, es decir, que la reconfiguración de la planta productiva y su operación iba a ser menor que terminar de construir la termoeléctrica, las pruebas de operación y el mantenimiento, ¿no? Obviamente, ahí había intereses económicos y políticos de por medio que no escucharon esa propuesta, ¿no? Ahora, pues el gobierno actual insiste en la falta de energía, de la falta de producción de energía, ¿no? Y sobre este escenario, pues es muy difícil construir un contraargumento, ¿no? ¿Quién está en condiciones o quién aceptaría que México no fuese sustentable en términos energéticos, ¿no? Pero en realidad este argumento encuentra su crítica en la propia Comisión Federal de Electricidad, porque Manuel Bartlett ha dicho en actos públicos que la cantidad de energía que se produce en la zona centro de México es mayor que la que se consume, es decir, hay un superávit en la creación de energía, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la versión donde nos dice que no hay suficiente energía o la versión que dice que sí, que hay energía además? Yo creo que más allá de esta contradicción en la información del Estado mexicano, hay una gran incertidumbre, ¿no? En el uso que se le va a dar a esa energía y las implicancias socioambientales que genera. Ahora hay otro punto que también vale la pena recalcar, ¿no? El Estado mexicano lo ha impulsado al proyecto Integral Morelos como una fuente de desarrollo nacional, ¿no? De la construcción de esta economía nacional fuerte como parte del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, uno pensaría que si está en contra del PIM, ¿no? Sí sería lo que Andrés Manuel ha denominado como conservadores y radicales de izquierda, ¿no? Que así fue como peyorativamente calificó a las comunidades de Huesca una vez que tomó la presidencia y su postura ante el proyecto Integral Morelos cambió. Sin embargo, se pueden buscar otras opciones de desarrollo, ¿no? Sin que se pase a devastar la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué no aprovechar la propia vocación agrícola de Morelos, ¿no? Morelos históricamente eh, ha sido un territorio de una actividad agrícola muy importante. Bueno, ¿por qué no hacer el territorio de Morelos un bastión del desarrollo agrícola? ¿Por qué no impulsar procesos de crecimiento y desarrollo económico a partir de la agricultura, ¿no? Yo creo que el emplazar un megaproyecto que, sobra decir, fue rechazado para construirse en Europa, ¿no? Y que entonces a estas empresas de Abengoa, Elecnor y Enagas trajeron a México, porque México es el paraíso para la inversión extranjera, en tanto que aquí no hay un pago de impuestos ambientales, ¿no? Yo creo que más allá de eso se debe pensar y repensar cuál es la beta del desarrollo económico que se siga por el actual gobierno, ¿no? Porque se ha insistido mucho en el discurso y lo han llevado a la práctica en muchas dimensiones de ir en contra de las viejas prácticas neoliberales, ¿no? Pero en otras, como puede ser la devastación ambiental, desafortunadamente vemos cómo el actual gobierno le cuesta trabajo salirse de este escenario, ¿no? Esta práctica que por más de 40 años ha impulsado la reconfiguración urbana e industrial del territorio, ¿no? Pero te digo, la salida no va a venir desde la academia. Los académicos podemos dar diagnósticos, podemos dar posibles respuestas. Yo siempre he creído que la respuesta a los grandes problemas sociales tienen que nacer desde la sociedad misma, que esto incluye a la academia, pero pasa también por reconocer los saberes ancestrales de las comunidades, ¿no? Que por siglos han mantenido una relación armónica con la naturaleza, que han logrado reproducir en términos culturales, económicos y materiales sus condiciones naturales de existencia. Yo creo que ese puede ser un punto de partida muy, muy importante para la generación de una alternativa frente al proyecto Integral Morelos.
Sí, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, Ruth, nada más para despedirme. Efectivamente, yo sí creo que los movimientos de resistencia a este proyecto, pues tienen su razón de ser. Eh, Considero pues que no debiera ser el tender o el objetivo parar un proyecto de este tipo, sino debe ser el convencer al Estado mexicano u obligar al Estado mexicano para que a su vez, eh, así como han revisado los contratos con las compañías gaseras, ¿verdad? De la misma manera revisen esos contratos con el objeto de que puedan mitigar lo más posible el impacto ambiental negativo y también puedan favorecer a todas esas comunidades, no solamente afectarlas no afectarlas negativamente, sino favorecer que puedan, como tú lo dices, desarrollarse proyectos de desarrollo agrícola, desarrollo pecuario, de tal forma que se conviertan estas inversiones o estas grandes compañías, las se obliguen para que puedan también derramar recursos para ese desarrollo. Este proyecto, como tú bien lo dijiste, proviene de gobiernos, o sea, de regímenes anteriores y que no tuvieron para nada la visión de lo que actualmente se tiene, de parar esos impactos negativos ambientales. El régimen actual no puede, desgraciadamente, todavía detener todo el alud de proyectos y de contratos que se hicieron, ¿verdad? Bajo la visión del régimen, de un régimen de libertades eh, eh, totales para el capitalismo. Entonces, yo creo que sí, es necesario que estos estudios como el tuyo realizas tenga una orientación no solamente de información hacia nosotros, hacia la comunidad en general, sino también se debiera orientar para poder hacia el régimen, hacia el actual régimen, hacia el Estado actual, para poder también presionarlo para que pueda pues cambiar un poco su forma de ver las cosas. Yo sí creo pues que de alguna manera tu contribución es grande, es doctor, todo lo que realizas, pero pues en la medida de lo posible, las organizaciones, yo pertenezco a una organización de aquí en Michoacán que tiende a crear conciencia en la población. Somos una organización que imparte conocimientos acerca del yoga, las diferentes técnicas del yoga. Y una de las principales formas de trabajo, de objetivos de nuestra organización es crear conciencia en la población. De tal forma que si nosotros también todos contribuimos contigo, con otras organizaciones, para presionar al gobierno federal actual, de tal manera que todos estos megaproyectos puedan aminorar el impacto negativo, en lugar de cancelarlos, porque imagínate nada más una cancelación de un megaproyecto como este, así como se hizo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el impacto tremendo que tiene a nivel internacional para nuestro país es muy fuerte, sería muy fuerte. ¿No lo crees? Mira, yo creo por ejemplo, en el caso del proyecto Integral Morelos, incluso al Estado mexicano, más allá de los beneficios obviamente que implicaría para la seguridad de la región, incluso al Estado mexicano le conviene cancelar el proyecto Integral Morelos. ¿Por qué?
Porque este megaproyecto, como hemos visto, se basa en el alto consumo de recursos hídricos que no existen en cuanto tal o que tienden a mermar en su disponibilidad, ya sea en disponibilidad en tanto que en términos cuantitativos, de que hay menos recursos disponibles, pero también en términos cualitativos, para este tipo de procesos, como otros procesos industriales, se requiere agua de alta calidad, ¿no? O por lo menos que no tenga presentes algún tipo de contaminantes. ¿Qué va a pasar si los capitales de Abengoa, Elecnor y Enagas han proyectado cierto margen de ganancias a partir de la operación de la central termoeléctrica y en un lapso de 3 o 4 años ya no pueden operar porque ya han terminado por darle la estocada final a los recursos hídricos de la entidad, ¿no? Bueno, va a pasar lo mismo que ha sucedido en países como Bolivia, donde las empresas, una vez que se acaban con el recurso hídrico y dejan de devengar esas ganancias, demandan al Estado mexicano porque ellos les vendieron una alta disponibilidad y ellos piden que se les regrese la inversión, ¿no? Eso es un horizonte posible, ¿no? Pero coincido contigo en que el actual gobierno no reconoce la gravedad del problema, ¿no? Yo creo que le ha hecho mucho daño al Estado mexicano el estar preso de los discursos hegemónicos de la sustentabilidad, ¿no? Y no solamente al Estado mexicano, sino a muchos gobiernos, a muchos estados. Les hace mucho daño seguir a pie juntillas los objetivos del desarrollo sustentable y tratar de implementar la Agenda 2030 sin darse cuenta que estas recomendaciones institucionales no son más que un endulcoramiento de la devastación ambiental. No se puede reducir el tema de la devastación ecológica a un problema de gestión, o a un problema de falta de conciencia, o una falta de planeación, ¿no? Sino como lo comenté, es un problema de una dimensión espeluznante que con 17 objetivos y la generación de políticas no se puede ni siquiera frenar, ¿no? Se requieren de acciones de una mayor envergadura y que, insisto, partan de la base social. Muchas gracias. Cedemos la palabra Muchas a un gracias a último ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Adolfo. Iván, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, doctor, pues de igual manera le agradezco esta exposición. Yo tengo pues una duda, a lo mejor es un poquito como superficial. Yo realmente pues apenas voy para el primer semestre de ingeniería ambiental aquí en la Universidad Michoacana. Pues entré aquí a esta conferencia pues precisamente por el interés en estos temas. Bueno, disculpe ahí por no mostrar mi cámara, no funciona, pero No te preocupes. bueno, al final mencionó algo acerca de esperanza y resistencia. Bueno, no, bueno, de la esperanza que hay todavía en esta clase de proyectos o pues todo este tipo de problemas que se tienen. Y bueno, yo lo que voy es a la resistencia, pues precisamente que se tiene allí en Morelos. He visto algunos videos, he visto pues alguna información acerca de pues de lo que esos pueblos hacen para evitar la construcción de esto. Mi pregunta pues es precisamente relacionada con lo que dijo ahorita Adolfo, si hay como una manera, pues, de dar como solución o, no sé, remediación ambiental, alguna clase de restauración que compense o pueda ayudar, pues, a que el impacto no sea tan negativo. Este, Porque, bueno, pues ya me quedó claro con esta exposición que pues todo esto va de intereses privados, todo al gobierno pues no le interesa pues nada la sobreexplotación de los recursos y pues digámoslo así, a fin de cuentas va a hacer lo que quiera, ¿no? Porque pues como he escuchado por ahí, bueno, México es el país donde todo se puede. Entonces, pues la pregunta es, en la solución podría ser como que más gente se uniera, que la resistencia siguiera vigente y detuviera totalmente el proyecto, o
o bueno, cuál podría ser como un futuro mejor para pues para esto que se está haciendo. Ok, gracias, Iván. Sí, yo creo que lo más importante es no quitar el dedo del renglón, ¿no? A pesar del respaldo que sigue teniendo el proyecto Integral Morelos desde el gobierno, a pesar de haber pasado por una consulta bastante amañada, ¿no? Ese primer intento de consulta que hubo sobre el PIM, eh, y a pesar de también los estudios que observadores internacionales hicieron sobre la disponibilidad de agua en Morelos para decir que no había ningún problema, yo creo que es importante no quitar el dedo del renglón acerca de la inviabilidad del proyecto hídrico, del proyecto integral Morelos para la seguridad hídrica de Morelos, ¿no? Porque no solamente es la termoeléctrica, el gasoducto, la producto, sino son todos los parques industriales que va a promover toda la configuración de corredores urbanos e industriales que se terminarían de estructurar en la zona centro del país, ¿no? Los procesos de urbanización que se generarían, es decir, es apenas el proyecto, la termoeléctrica en Huesca, el gasoducto, son pequeñas piezas de un complejo rompecabezas de industrialización y de urbanización del país que se traduce en un escenario de devastación ecológica de los territorios. Entonces, lo primero que hay que hacer es no darse por vencido, hay que seguir difundiendo ese tipo de información. Desde la academia, pues yo entendí la necesidad de generar estudios críticos que, que acompañen la lucha de las comunidades. Obviamente en el primer frente están las y los compañeros del Frente en Defensa de la Tierra, los compañeros del plantón en la Milcingo que siguen resistiendo día a día en contra de estos megaproyectos, ¿no? Que han tenido que sufrir en varias ocasiones represiones políticas, incluso el activista Samir Flores fue asesinado en el contexto de este megaproyecto, ¿no? Sí. Y esto no significa, digamos, endiosar al movimiento en defensa de la tierra, ¿no? Como todo movimiento social tiene ciertas críticas que hacérsele, pero también tiene mucho que reconocérsele, ¿no? Y ellos deben continuar manteniendo como centro los riesgos ambientales y en la salud que implicaría el proyecto Integral Morelos, ¿no? Otro tipo de peticiones, incluida el propio esclarecimiento del asesinato de Semiflores, es pertinente, pero no debe soslayar la crítica al daño ecológico que generaría en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala y en la zona centro del territorio este tipo de conflictos ambientales, ¿no? Y por otro lado, pensar en estrategias de reparación del daño o remediación del daño, yo creo que aunque nosotros desde la academia pudiese sonar como posible, para las comunidades no, ¿no? Es como si llegaran a nuestras casas y nos dijeran, oye, te voy a quitar la mitad del techo, ¿no? O te voy a ensuciar la mitad de tu cuarto, la otra mitad no, ¿no? O bueno, sí, mira, te lo voy a ensuciar, pero yo también te voy a dar la cubeta y el jabón para que lo laves. ¿Estás de acuerdo? Pues yo creo que ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo, ¿no? Esta analogía pues sirve para pensar la cosmovisión desde la cual las comunidades de Huesca están pensando la defensa de sus territorios, donde no están dispuestas a otorgarle a la termoeléctrica ni un vaso de agua, ¿no? Porque ven los daños ambientales que esto implicaría, los daños económicos y en su salud que esto registraría, ¿no? Entonces, yo creo que pensar o entrar dentro de esa discusión de la reparación, de la negociación para que sí sea operativa el megaproyecto, yo creo que está de más, ¿no? Bueno, si ya entrase en operación, si el Estado mexicano hace caso omiso a la comunidad, ¿no? Y el movimiento termina por ser vencido en su totalidad, entonces sí podríamos comenzar una segunda etapa de resistencia y de lucha, que es generación de propuestas, de bueno, ya la termoeléctrica ya está generando contaminación térmica, ¿qué hacemos? La termoeléctrica ya está generando una fractura en el ciclo del ozono y entonces los campos de los agricultores ya no están produciendo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? La comunidad está enfermando de afecciones pulmonares
por la contaminación de la termoeléctrica. Bueno, ¿ya qué hacemos, no? Pero es hasta el momento, hasta que la primera fase de la lucha esté perdida, ¿no? Ahora todavía es tiempo de combatir y de denunciar los peligros que hay detrás del proyecto Integral Morelos. Ok, me queda muy claro. Muchas gracias. Gracias, Iván. Pues muchas gracias, José Manuel. Sin duda fue una plática sumamente interesante que se presta a hacer muchos comentarios, nos hace pensar, generar muchas dudas que podríamos estar platicando durante mucho rato. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verte pronto también con alguna otra conferencia con nosotros, ahora que vamos a iniciar posibles colaboraciones. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y si no hay algún otro comentario, podríamos cerrar esta sesión. Perdón, nada más saber si van a publicar esta plática y en dónde. Sí, se los haremos saber pronto, nada más que me ponga de acuerdo con José Manuel, con mucho gusto. Probablemente puedan buscarla en la página de la maestría o en nuestras redes sociales. José Manuel, ¿tienes algún comentario? Perfecto, no, nada más agradecerte a ti por la organización y por el espacio, y bueno, a todos por su interés y por el diálogo que se ha generado. Como comercial y promoción, el día lunes en la revista Nexos va a salir una nota de divulgación sobre lo que platicamos aquí el día de hoy, por si quieren tener algún material de consulta, ¿no? También está mi correo en la diapositiva que sigue compartiéndose por cualquier pregunta, comentario, seguir por ese espacio el diálogo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a todos por su presencia. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias.